Hola, vamos a intentar resolver esta sencilla ecuación radical. En primer lugar, indicar que la denominación de ecuación radical es porque aparecen raíces afectando a la incógnita. Bien, pues el proceso de resolución de este tipo de ecuaciones pasa, como en el caso de todas las ecuaciones, por realizar operaciones en ambos lados de la igualdad, el mismo tipo de operación. Parece lógico pensar que la operación a realizar es elevar al cuadrado, porque de esta manera conseguiremos de que desaparezcan las raíces. Sin embargo, si eleváramos al cuadrado en esta expresión inicial, en la raíz, aparecería cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cantidades ambas que nos facilitan la tarea, pero también aparece el doble producto del primero por el segundo, que hace que la raíz permanezca. De tal forma que posiblemente esa no sea la más cómoda. Parece que lo más idóneo es dejar una de las raíces sola, pienso por ejemplo esta, pasando al otro lado la otra raíz, y en este momento, ahora, es cuando es interesante elevar al cuadrado. El proceso de elevar al cuadrado en un primer miembro y el segundo miembro hace que permanezca la igualdad siendo cierta. Y en el primero de ellos, desde luego, queda bastante sencilla la expresión. Directamente x menos 4. En la parte derecha tendremos que tener cuidado y desarrollar correctamente. Cuadrado del primero, 4. Cuadrado del segundo, que hace que desaparezca la raíz que está afectando a la x, pero no se nos puede olvidar el doble del primero por el segundo, en este caso con signo negativo, puesto que aquí tenemos negativo, menos 4 raíz de x, el doble del primero por el segundo. Bien, parece que ha quedado algo más sencilla la expresión, pero reordenándola se facilitará la tarea, es decir, desplazando cantidades a la parte izquierda. Tanto es así que esta x y esta otra, al estar en distinto miembro y valer exactamente igual, se van a poder simplificar. Tal y como estamos viendo que aparecen las expresiones, parece más cómodo desplazar este 4 raíz de x negativo a la parte izquierda, y así lo voy a hacer. 4 raíz de x en la parte izquierda, ya positivo, y por supuesto este menos 4 a la derecha dará lugar a que con el otro 4 que teníamos también a la derecha y positivo resulte 8. Bastante más sencillo ya. Por último, claro, la raíz de x será 8 partido por 4, cantidad que se puede simplificar y resulta 2, claro está. Y por último, con el mismo razonamiento de hace un momento, elevando al cuadrado en los dos miembros que tenemos aquí considerados, obtendríamos x igual a 4, cantidad que es directamente la solución del enunciado que nos han propuesto. Como suele ocurrir en las ecuaciones con radicales, es necesario comprobar si la solución que se aporta es correcta. X igual a 4, al sustituirlo en la expresión con las raíces, en la expresión inicial, da lugar a una cantidad de la cual se puede calcular raíz de 4, aquí quedaría raíz de 0, también se puede calcular y efectivamente la igualdad es cierta y queda comprobado que es la solución idónea. Y con esto se finaliza este sencillo ejemplo.